Ayancho Huequepanaicuna, ¿cómo está, estimado hermano y hermana? Estamos aquí en Al Rojo Vivo, nada nos detiene, nada nos para, seguimos aquí en Al Rojo Vivo, dándole noticias de toda índole para que, bueno, vayamos pensando lo que pasa en el Perú, en el Cusco, también en el mundo, y vayamos viendo qué nos depara en estos próximos años. Así que estaremos viendo la primera noticia del día de hoy. A ver, adelante, Cori, por favor. Bueno, estábamos con una de las primeras noticias que refiere sobre todo a ver, está habiendo una serie de denuncias sobre lo que ha sido el embajador de Estados Unidos. Estas denuncias están viniendo incluso a lo largo del país, ¿no? Entonces, La República, el diario La República, recordemos que La República, acá en el Cusco, se dice que todo es de derecha. Sin embargo, en el espectro de Lima, más o menos ven a La República como lo que sería un diario de corte de izquierda progresista. Algo más alineado con lo que en Estados Unidos sería el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, está más cerca del Partido Demócrata y este es un gobierno de Donald Trump del Partido Republicano, ¿no? Entonces, está habiendo una posición de que critican, de que estas críticas que le dan a La República, al embajador de Estados Unidos, sería justamente porque su presencia en el país podría tener por objetivo poner en evidencia muchas malas prácticas que se han ido dando a lo largo y ancho del país, esta vez con el apoyo incluso de Estados Unidos. Recordemos que USAID, ¿no? Una institución de los Estados Unidos encargada de promover, ¿no?, determinado desarrollo cultural en el mundo, se identificó que era una herramienta de infiltración cultural en los distintos países, ¿no? Entonces, hay muchas ONGs que han perdido financiamiento desde que Donald Trump llegó al poder y que corresponde a todo un movimiento global, ¿no?, al menos en Occidente, de rechazo a lo que ha sido el pensamiento woke. Woke viene de iluminado, entendido, ¿no? Alguien de ese tipo. Entonces, ese movimiento ha caído pesado, al parecer, al mundo entero y ha generado, el péndulo de la historia, ha generado una respuesta de tamaño, prácticamente todo el hemisferio occidental, el cual ha generado una respuesta y que vamos a ir notando el día de hoy también cómo esta respuesta de nivel global va a traer un nuevo tipos de escenarios y qué influencia tiene para el Perú. Entonces iremos con la primera nota, a ver. El embajador de Estados Unidos en el Perú le responde a La República. Dice: POTUS, o sea, el presidente de Estados Unidos, sabe que estoy haciendo mi chamba bien cuando La República está llamando para mi expulsión. Y luego pone: propaganda de los chinos for sale. El embajador de Estados Unidos en el Perú le responde a La República. Dice: POTUS, o sea, el presidente de Estados Unidos, sabe que estoy haciendo mi chamba bien cuando La República está llamando. Como pueden ver, esta es la noticia del día. Está viendo, podríamos decir, dentro del propio Lima, ¿no? Está viendo cierta tensión en el sentido de que, la presencia de Estados Unidos en el Perú implica un contrapeso para lo que ha sido el poder de China, que recordemos ha tenido a bien controlar la mayor cantidad de mineras del país. Asimismo, el puerto de Chancay hasta hace poco no tenía control de Ocitrán, o sea, no podía haber cierto tipo, las rutas marítimas que corresponde al tráfico marítimo, ¿no?, de un puerto, se supone que sigue siendo jurisdicción del Perú, al igual que una carretera sigue siendo jurisdicción del Perú, independiente de donde sea tu garaje, ¿no? Entonces el puerto de Chancay, a pesar de ser propiedad privada, para operar con el transporte marítimo, tenía que cumplir determinadas reglas del país. Eso estuvo en pelea y hace poco lo acaba de ganar el país, ¿no? Entonces, muchos refieren que la influencia estadounidense estaría teniendo ya esos efectos, ¿no?, de permitirle al Perú ganar cierto nivel de influencia para poder tener fallos acorde o beneficiosos para el Perú, para el país, y así poder tener mayor control sobre lo que han sido las inversiones dentro del territorio nacional. Recordemos, no hace unos pocos meses, China estaba sobreexplotando el Océano Pacífico. Y hoy el super niño, peor, ni hablar, ¿no? Entonces esto es parte de lo que China también, recordemos, los países potencia buscan sus intereses. Eso no lo vamos a negar, pero eso significa que todos están teniendo intereses. Y
la mejor manera de poder salir bien librados es una geopolítica equidistante en la medida de lo posible, de tal manera que una potencia ayudará para demostrar los errores de la otra en un área y así igualmente la otra en otras áreas, y nos permitiría de alguna manera salir bien librados, puesto que la fuerza que a veces generan las potencias pues podría ser sopesado por la influencia de otra, ¿no? Entonces es un escenario positivo para el Perú, ¿no? En general. Además, no olvidemos que hay muchas inversiones posibles del lado occidental del planeta que han visto al Perú con buenos ojos, ¿no? Entonces, a ver, sigamos con la siguiente noticia. Esta ha sido la primera noticia del día de hoy, las novedades, que no han estado saliendo en bastantes noticieros, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Estamos... y esto está siendo la noticia de que el Perú reafirma inequívocamente condena al terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? La agenda de la ONU está moviéndose hacia definir qué es lo que hoy en día los países del mundo tienen que enfrentar en bloque. Entonces, dentro de esta propuesta se está hablando de lo que sería el terrorismo como el flagelo momentáneo que está afectando a los países de todo Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están llamando a este tipo de terrorismo, ¿no? Están llamándole a la unión del tráfico con grupos ideológicos, con grupos de acción política y otros que trabajan dentro de las actividades ilegales de los países y que por lo tanto se retroalimentan, ¿no? Es más fácil que alguien que se dedica, digamos, a vender droga, también se dedique a la minería ilegal o esté apoyando, lavando el dinero en otras actividades ilegales de una ciudad, ¿no? Entonces está viendo todo un marco que está convirtiéndose en la nueva política antiterrorista del mundo. O sea, no solo es el Perú. Cuando llegue la noticia, para que no les sorprenda y entiendan que esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces, el canciller Carlos Pareja, que lideró este jueves la delegación peruana en la reunión ministerial, habló del resurgimiento del terrorismo político y fue convocada por el Departamento de Estados Unidos, ¿no? En ahí congregó a delegaciones de 60 países. Esta se continúa después de que acá en el Cusco se dio, ¿no? No olvidemos, hace solamente unas semanas se da pues una reunión en el Cusco que une a bastantes ministros de defensa de varios países para plantear los inicios de una política conjunta antiterrorista. En este caso le ponen el nombre, pero para nuestro sector sería más antidelincuencia, ¿no? Aunque quizá se extienda el concepto y no solamente va a ser el Perú, sino va a ser todo un gran bloque internacional. Entonces, esto está pasando en este momento, es de las noticias de ayer, ¿no? Esto ha pasado y es importante porque, por ejemplo, Pareja destacó la prioridad que el Perú otorga a la relación con Estados Unidos y lo que ha sido retribuido con la declaración del Perú como miembro aliado no OTAN. Recordemos, la OTAN prácticamente une a todos los países del hemisferio occidental y tiene dentro de sus acuerdos que si uno es atacado, los demás tienen que prestar su ayuda. Es prácticamente como el cerco de seguridad más potente del mundo, ¿no? Y ante ello, pues ha declarado que el principal aliado de Estados Unidos, que no está dentro de la OTAN, pues es el Perú. O sea, lo cual nos hace notar que quizá va a haber una política de defensa de intereses dentro del Perú, lo cual no involucra pues necesariamente que nos tengamos que pelear pues con Rusia, con China, con otros países, pero sí que podría decirse que tendremos cierto apoyo para mantener mucho más control dentro de las fronteras, ¿no? Entonces, esperemos a ver que esto traiga buenos resultados. Una de las ideas que se va marcando en el mundo geopolítico es que pues la ayuda de Occidente, en este caso liderado por Estados Unidos, tiene marketearse al mundo como alguien que está trayendo soluciones. Entonces, esta ola que se plantea tener para Latinoamérica, en la que todos los países aliados reciban directamente la ayuda de Estados Unidos para luchar contra la delincuencia con servicios de inteligencia, o sea, prácticamente muchas de las propuestas que se dieron en estas elecciones se volverían realidad gracias al apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una potencia que yo quisiera que más adelante la pongamos a ver. Casi no tenemos perspectiva de esas cosas
pero pongámoslo nada más, que el 10% de la clase media que podemos ver en medios de comunicación, o sea, esa clase media de medios de comunicación, de un auto, viajes al extranjero en general, son la vida de menos del 10% de la población peruana. O sea, hay una distorsión tan alta que hay que entender que somos aún un país en vía de desarrollo, ¿no? Entonces, estas cosas van a marcar fuertemente la política en los próximos años, ¿no? Siguiente noticia, por favor, Cori, a ver, esta tiene que ver con también esta ola de noticias positivas, que es que Indecopi impone multa por derechos antidumping definitivo a las importaciones de tuberías de acero. Recordemos, hace poco nos estuvieron diciendo, bueno, en general se sabía que Sider Perú y Aceros Arequipa habían elevado su queja y el riesgo de caer en colapso debido a que competían con tubería de China que tendría dumping. ¿Qué es el dumping, no? En otras palabras, si dos países van a negociar, para que ese negocio sea el más justo posible, hacen un acuerdo de no invertir mucho en reducir los costos de cada una de esas industrias, ¿no? Si el otro lo reduce, digamos, o sea, es como si tú le darías subvenciones directas a un área de la producción nacional y el otro país no lo hace, pues cuentas con una ventaja para negociar por precio y sacar del mercado al otro. No compitiendo por calidad, no por mejores servicios, sino simplemente por precio, porque te han subvencionado, ¿no? Entonces, ese efecto se le llama dumping. Y el problema que tiene es que es usado por países grandes para matar la industria de países pequeños, y una vez muerta la industria, pues ellos dominar ese sector porque no tendrían competencia. En ese sentido, pues lo que está trayendo el puerto de Chancay hacia el Perú es el ingreso de bastantes empresas que son un riesgo incluso para las propias empresas peruanas. Imaginemos, esto ya se daba en Arequipa, quejas de algunas industrias de calzados que producen en el Perú con productos peruanos, con cuero peruano, y que sufrían esa lucha de precios de importaciones de China en calzados. No, o sea, esta competencia va a ser quizá uno de los principales temas que se va a tener que resolver en estos próximos 5 años, puesto que tiene de por medio la supervivencia de la industria nacional. El problema es que no se convierta en una subvención a la industria nacional a raíz de empeorar la vida del peruano promedio, ¿no? Recordemos que en anteriores siglos, ¿no?, al actual, en el anterior siglo nada más, dentro de las políticas de industrialización del país se generaron sueldos que estaban tan por encima de la productividad nacional que era mucho más rentable, pues, afiliarse, asociarse a un sindicato y caer en lo que se llama incentivos perversos. ¿Qué significa qué? Que en lugar de que ganes más por generar mayor producción, ganes más porque te dedicas a hacer más huelgas y protestas. Entonces, si te dedicas a hacer más huelgas y protestas para obtener incrementos salariales, ¿qué es lo que vas a hacer o a qué te vas a dedicar con más frecuencia? A producir, digamos, a buscar nuevas formas de producción y hacer que ese sector sea el más productivo que todos, o por el contrario, a convertir estas organizaciones en aparatos políticos que tengan, por lo tanto, siempre control sobre el poder político, ¿no? Entonces, como ven, hay una dinámica, pues, propio de las instituciones. Entonces, esto, bueno, esperemos cambie. Esta sanción de Indecopi es, para mí particularmente, la noticia más importante del día. Indecopi, una institución peruana, está poniendo las reglas claras para evitar el colapso de la industria nacional en áreas donde sí, ¿no? O sea, se está haciendo dumping. ¿Qué significa? Están subvencionando el producto tanto en China que acá no competiríamos en igualdad. O sea, tiene que hacerlo igualdad para que se dé el mejor escenario. Para otros dirían, ¿no?, pero se va a encarecer el acero. Y claro, pues, obviamente si ya no es importación, hay una fuente menos, se va a subir un poco. Sin embargo, por el otro lado, se está cuidando la continuidad de la industria nacional. Entonces, ahí se tiene que tener, creo yo, ese equilibrio, esa mirada de equilibrio. Lamentablemente, estos últimos años, la polarización política ha llevado siempre a pensar entre extremos. Esta visión de los extremos
desde mi punto de vista, ha sido negativa para el desarrollo nacional porque obliga a tomar posiciones entre bordes que son a veces hasta utópicos. Lo realista es que en esta competencia de países unos contra otros, nuestras instituciones nos sirvan para velar por nuestros derechos, que en gran medida es cuidar nuestra industria para no depender de otros países, porque entre más dependamos de otro país, ese país en un momento nos sube todo al precio que quiere y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad también es parte de lo que va a tener que ver con que el Perú crezca en los próximos años. Entonces, Indecopi, la noticia del día de hoy, acaba de evitar la quiebra del sector de aceros, teniendo una comisión de dumping, subsidios y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, impuso derechos antidumping definitivos sobre la tasa arancelaria de importaciones al Perú. Entonces, es una gran noticia. Daremos entonces ahora la siguiente noticia del día de hoy, que también está haciendo noticias ya también de nivel internacional, algunas otras nacionales. Esta vez es la Unión Europea. Recuerdan que hace poco en las elecciones se habló, y acá en Al Rojo Vivo les hemos mostrado que la tasa de natalidad de varios países de Europa, sobre todo España, es la más baja presentada hasta el momento, ¿no? O sea, prácticamente son países que se están extinguiendo, y eso obliga a que requieran una mano de obra para bastantes de sus roles, sobre todo los que requieren bastante esfuerzo físico, normalmente de obreros, trabajadores del hogar, cuidantes, etc. Y eso hace también que, entonces Europa necesite inmigrantes. Ante esa inmigración, ¿cómo han respondido? Sobre todo viendo a Medio Oriente y a África. Latinoamérica, sin embargo, hoy en día coge especial importancia porque lo consideran en similitud cultural. Somos católicos en promedio y también allá en Europa. Entonces, la cultura cristiana sería el elemento de unión por el cual Occidente también estaría en Latinoamérica, y latinoamericanos entonces en Europa son mucho más fáciles de adaptar que musulmanes o africanos. Entonces, eso está generándose, ¿no? Sin embargo, últimamente ha empezado una tasa de ascenso en la violencia, a tal nivel que casi la mayoría, ¿no? Cerca del 60-70% de las personas que tienen en cárceles están sobre representando a la población inmigrante, ¿no? Imaginemos, no hay 30% de inmigrantes, debería haber en la cárcel 30% de delincuentes, pero no, en la cárcel hay 60-70% de delincuentes inmigrantes y el resto son europeos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la población inmigrante sí está cometiendo muchos más delitos que los inmigrantes, y eso ha generado toda una ola de rechazo en contra de la inmigración. O sea, por un lado necesitan los inmigrantes para mantener sus niveles de producción, pero por otro lado ha generado problemas en la adaptación social, que ha hecho y llevado a que bastantes europeos hagan que nuevos movimientos en el mundo estén rechazando la inmigración masiva europea, en Europa, ¿no? Entonces, la opción que se veía para el Perú, ¿no? Algunos la manifestaban de emigrar, ¿no?, a Europa, cada vez será más difícil. Entonces, este es un llamado a todos los compatriotas de que le pongamos entonces el empeño a hacer del país un mejor lugar para vivir. Somos la generación a la que nos va a tocar ello, entonces demos la batalla para poder tener una mejor sociedad, coger ese rol con responsabilidad, porque como ven, las puertas de otros países que parecían tan abiertas, ya están empezando a cerrarse. Ni hablar la cantidad de inmigración que se dio durante el gobierno del señor Castillo. Quedamos pendientes con ese programa, vamos a ir hablando de cuánta gente ha dejado el país desde el siglo pasado, para que tengamos una idea de también peruanos que han empezado de cero en el extranjero y que ya están llevando la marca Perú por distintos lugares, y ver lo bueno, también lo malo de nuestra inmigración, de dónde nacieron los mitos populares, ¿no?, de Comepalomas, por ejemplo, y entre otros, ¿no?, para poder ir viendo cómo este fenómeno se está desarrollando en el Perú. Pero la noticia es que Europa ya está cerrando puertas, está endureciendo su política a la inmigración, ¿no? Entonces,
Seguiremos entonces con las noticias. Estas son algunas noticias que están ocurriendo aquí y en el mundo en este momento. Y bueno, enviaremos antes a una pausa comercial y volvemos aquí en Al Rojo Vivo. Los máximos exponentes de la cumbia internacional se unen en la ciudad imperial del Cusco, sábado 25 de julio, en el estadio Diego Quispetito. Brindis, brindis por siempre. Brindis por siempre versus Yambao. Sí, Yambao de Argentina. Junto a los intercontinentales Chapis y Fragancia Tropical de Angelo Guajira. Escenario, pantallas LED, luces potentes, sonido y seguridad garantizada. Preventa de entradas en la oficina de la Red Mundial de Oratoria frente a la UNSA y en baope.com. Sábado 25 de julio, vamos al estadio Diego Quispetito al evento internacional más grande. No te lo pierdas. Ellos y ellas nos enseñaron a caminar, a hablar, a vivir. Hoy nuestros adultos mayores merecen lo mismo: respeto y cuidado. Tienen derecho a una vida digna, sin violencia, derecho a la salud, a opinar, a no ser abandonados. El buen trato no cuesta nada, pero para ellos lo vale todo. Escúchalos y acompáñalos. Envejecer con dignidad es derecho de todos. Es un mensaje del Gobierno Regional Cusco mediante la Gerencia de Inclusión Social, porque una región que cuida a sus adultos mayores es una región con futuro. Gobierno Regional Cusco, hagamos historia. La Universidad César Vallejo te da la bienvenida a UCD Virtual. Aquí transformamos la educación a distancia en una experiencia única, accesible y de calidad. Con 12 programas de pregrado, 31 programas de segunda especialidad, 8 programas SUBE y 32 programas de posgrado. Ofrecemos una formación que empodera y conecta a nuestros estudiantes con el mundo. En UCD Virtual, tú eres el protagonista de tu aprendizaje. Fomentamos autonomía, hábitos de estudio y habilidades digitales con un enfoque académico cercano y flexible, permitiendo combinar tus estudios con actividades diarias. Además, somos la única universidad en Perú que te permite sustentar tu tesis en la última semana de clases, garantizando tu avance académico sin demoras. En UCD Virtual, el soporte académico y tecnológico es clave. Conoce a Héctor, nuestro tutor virtual inteligente diseñado para resolver tus dudas en tiempo real y mejorar tu experiencia en aprendizaje en línea. Asimismo, nuestra biblioteca virtual te conecta con las bases de datos académicas más importantes del mundo, brindándote accesos a recursos digitales esenciales para tu formación. Además, las actividades extracurriculares y las tutorías te ofrecen un soporte integral ayudando a desarrollar actividades clave para el mundo laboral. Promovemos una educación participativa y colaborativa. Aquí formarás parte de una comunidad de aprendizaje que te permitirá crecer personal y profesionalmente. Desarrollarás redes de contactos y accederás a oportunidades de movilidad internacional, además de contar con nuestra bolsa de trabajo. Nos dirigimos a jóvenes recién egresados de secundaria, a profesionales que buscan una segunda carrera y a aquellos que quieran retomar sus estudios universitarios. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, en UCD Virtual encontrarás el programa adecuado para ti. La educación no tiene límites. En UCD Virtual construimos un futuro donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. Porque creemos en ti, en tu capacidad de trascender y en la importancia de la educación para transformar vidas. UCD Virtual,
Tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. La Universidad Tecnológica de los Andes, Filial Cusco, te invita a participar en el examen de admisión ordinario 2026-2. Postula a las escuelas profesionales de Contabilidad, Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. No dejes pasar esta gran oportunidad de alcanzar tus metas profesionales. Examen de admisión, domingo 9 de agosto de 2026. Informes e inscripciones en la Avenida Colasuyo C7 o al WhatsApp 970 63 78 47. Universidad Tecnológica de los Andes, licenciada por SUNEDU. ¿Sabías que más de 150.000 personas de la región Cusco tienen alguna discapacidad? Ellos estudian, trabajan, crean, sueñan igual que tú y yo. Desde el GORE Cusco, mediante la Gerencia de Inclusión Social, nuestro rol es orientar, informar y sensibilizar los derechos de las personas más vulnerables. Para construir una región inclusiva, sin discriminación, con respeto e igualdad de oportunidades. La discapacidad no es una incapacidad. Eliminemos barreras y prejuicios. Nuestra región crece cuando todos participamos. Y una región inclusiva es una región más fuerte. Gobierno Regional Cusco, hagamos historia. OneChat lo construimos todos. Cada parque donde juegan nuestros niños, cada calle e infraestructura que recorremos, cada servicio que mejora nuestra calidad de vida, es posible gracias al compromiso de todos nuestros vecinos. Hoy tenemos una oportunidad para seguir siendo parte de este cambio. Acógete a nuestra amnistía tributaria 2026 y podrás pagar sin moras, multas e intereses al pagar tu impuesto predial y alcabala. Y sé parte del desarrollo de nuestro distrito. Con tu ayuda lo lograremos, porque cuando cumplimos con nuestros tributos, Huanchac avanza, crece y mejora para todos. Municipalidad Distrital de Huanchac. Unidos crecemos todos. Bueno, estamos de nuevo aquí en Al Rojo Vivo y vamos a poner ya también atención en una de las noticias de última hora. Sí, hace poco la señora Keiko Sofía Fujimori acaba de dar unas palabras en el Foro Libertas Forum Madrid 2026. Entonces vamos a escuchar lo que ha dicho la señora Keiko y ya estaría marcando entonces la línea de una de las posiciones más fuertes que tendrá este gobierno en alineación con bastantes posiciones del mundo, ¿no? Interesante. Vamos a ver a todo ello. This forum is a bridge, and this bridge takes us now to Lima. Only a few days she takes office. She cannot be here with us because she's collecting the credential to become the next president of Peru. With us, Keiko Fujimori. Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes como presidenta electa de la República del Perú y les agradezco la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre cómo entiendo que deben proyectarse las relaciones entre Europa e Iberoamérica. El fortalecimiento de nuestros vínculos y la unidad de acción son hoy más necesarios que nunca. Nos unen una historia profunda, una herencia cultural compartida y un conjunto de principios y valores que durante décadas han permitido construir sociedades más libres, abiertas y prósperas. Espero poder saludarlos personalmente muy pronto. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, las palabras de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci acaban de ser bastante potentes. Vamos a ir comentando algunas de estas palabras para que ustedes puedan saber la profundidad de lo que ella acaba de mencionar. Primero, acaba de hablar de las relaciones con Iberoamérica. El concepto ibero se refiere a la península ibérica, a España y Portugal. En su combinación con América refiere a todos aquellos países que, pues, por cuestiones históricas y demás, hoy tienen como lengua mayoritaria tanto al español o al portugués. En ese sentido sería, pues, nuestro país parte de Hispanoamérica
Hispanoamérica, con lo que sería pues de Portugal en América, que es Brasil, pues que es la continuidad, porque recordemos, el rey de Portugal huyó hacia Brasil, convirtiendo a Brasil en una continuidad histórica del imperio portugués, podría decirse, ¿no? Entonces, Brasil, junto con todos los países hispanohablantes, termina siendo una unión de Iberoamérica y que es una forma nueva de presentarse ante el mundo, puesto que busca la unión de los países íberos a formas comerciales, culturales, entre otras, puesto que, como se les dijo aquí en Al Rojo Vivo, el siglo XXI probablemente sea el siglo de los países continente. O sea, los países van a dar cuenta que tienen que agruparse entre estructuras más grandes si quieren resistir el embate de otras potencias, ¿no? Si toda Hispanoamérica se uniría, pues es una cantidad de población considerable que, para empezar, comparten la misma lengua y en promedio la misma cultura, incluso los mismos casos de corrupción, ¿no? Si eso se le une, Brasil, la potencia de Sudamérica, pues sería Iberoamérica. Y esas palabras de la señora Keiko Sofía están haciendo llamado a esa unión. Interesante que la señora presidenta refiera a ello. Luego, pues, parte del resto se dedica a hacer reflexiones de proyectar esas relaciones de mejor manera. Ahí está, Iberoamérica y Europa, ¿no? O sea, está como aislando a todo Hispanoamérica junto con Brasil de lo que es Europa. Jugada geopolítica arriesgada, pero interesante, porque es la primera vez que una presidenta, pues, latinoamericana está dando un concepto diferente a Latinoamérica, está haciendo Iberoamérica. Posiblemente, si otros países se identifican de esa otra esfera, pues pueda generarse una alianza intercontinental dentro de nuestras propias fronteras, ¿no? ¿Qué diferencia un ecuatoriano de un venezolano, de un colombiano, de un peruano, de un chileno, de un boliviano y de un argentino? Bueno, yo sé que la dicción no suele ser la misma, pero casi es la misma lengua, casi todas son naciones católicas, pueden compartir, cuando uno ve su folclore hay muchas cosas en común, al menos el lado criollo bastante en común, el lado indígena otros ya lo carecen, ¿no? Está sobre todo presente en el Perú y Bolivia. Pero en general esas son características del continente, ¿no? Que podrían servir para unirnos en lugar de separarnos. La señora Keiko Sofía le está dando este mensaje entonces a Europa. Interesantes palabras, dignas, al menos esa parte me parecía interesante, porque es la primera que está hablando de ello, ¿no? Muchos estaban hablando de Hispanoamérica, pero hablar de Iberoamérica ya es ir un poco más arriba. Recordemos que el Perú, si tuviese una alianza fuerte con Brasil, como es posible que se dé después del tren bioceánico, de prácticamente ver manar el comercio de Brasil con el tráfico, pues, a través del puerto de Chancay hacia China, pues da prosperidad y grandes auguros para todo el país, ¿no? Entonces, seguiremos con más noticias que han estado dándose en la semana. Recordemos que el anterior fin de semana hubieron protestas por las becas universitarias. Sin embargo, esta vez ha respondido, pues, desde el gobierno sobre el tema de las becas, y ha salido una nota en uno de los diarios de mayor circulación nacional. Entonces, veamos qué es lo que dice esa nota, ¿no? Porque aquí en Al Rojo Vivo fue donde hablamos primero de las becas. Casi la mitad de los 146.895 becarios del Pronavec aún no retribuye al país lo que ha aprendido. Aquí en Al Rojo Vivo te hemos mostrado cómo solo el 40% de los becarios ejercen realmente su carrera, pues, en beneficio de la sociedad en algún puesto público, ¿no? Y que el 60% pues no lo haría. Algunos de ellos porque no tiene dónde ejercerlo, porque estudiaron carreras que no son fácilmente absorber por el país, pero bueno, ahí estuvimos también comentando, ¿no? Que el caso de las becas es importante. O sea, hay algo que está pasando con las becas Pronavec que no se reduce al no hagan nada, porque, como se mostró en Al Rojo Vivo, casi el 40% ni siquiera regresa al país. Un programa que todos los peruanos pagan para que tengamos de parte de ellos la mejor respuesta posible, pues no siempre ha dado los mejores resultados y está poniendo en crisis el tema de las becas en un momento caótico donde incluso ni siquiera hay dinero para
las elecciones regionales municipales. Totalmente interesante lo que está pasando también a nivel nacional respecto a las becas. Seguiremos informando cómo van evolucionando estos temas, pues seguiremos informando al estilo del Rojo Vivo para que usted esté más informado que en otros canales. Entonces, ahora sí, la siguiente, Cori, las siguientes noticias, pues es en Lima, acaban de realizar un evento relacionado a las alertas que enfrenta el Perú. Y acaban de declarar una noticia que simplemente es terrible para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta noticia? Que el Perú se encuentra en un riesgo sísmico elevado, se acaba de activar la alerta y de aquí en adelante el Perú va a estar manteniendo constante vigilia sobre estrategias de supervivencia y la mochila de supervivencia, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo es que no solo es que el super niño es inevitable, y el super niño va a generar posiblemente también muchos daños en los cultivos. Ya la pesca está totalmente, ya no se olviden, este año ni hablar, tal vez es un año donde comer pescado va a ser más un lujo. Pues todo esto está dándose hoy en día, se les mostró también aquí en el Rojo Vivo, que corresponde a un incremento que también se está dando con el incremento de no haber cumplido el Acuerdo de París, y que por lo tanto pues está habiendo desesperación en varios sectores, puesto que el daño que se podría generar a partir de estas actividades es alto, ¿no? Ya hemos hablado de que aquí en el Cusco nada más, bueno, ha salido en medios de comunicación nacional también datos como que el 70% de las viviendas en el Perú son de característica informal. O sea, se asume de que muchas de esas podrían no tener la mejor resistencia para enfrentar un sismo. Como se les explicó, en sencillito, pues, si algo tiene que cargar su peso propio no es muy difícil, pero si empieza a haber movimiento, esa carga ya no es suficiente y se puede caer y derrumbar. Entonces, este fenómeno ha afectado a todo el país, acá en el Cusco, como también se les mostró, prácticamente 4 veces más, o sea, 5 veces cuesta mantener un barrio no planificado frente a uno planificado. O sea, gasta 5 veces más para acercarte un poquito en la calidad de vida a un barrio que hubiera sido planificado y que permitiría tener grandes retornos de la inversión para todos los que habitan en ella. Aún así hayan sido pobres, en una generación podrían salir de la pobreza. Entonces, ojalá el tema de planificación urbana también entre dentro de las necesidades de la región cusqueña, puesto que es lamentable que todas nuestras ciudades, casi como un calco, son muy, llamémosla, hechas en la marcha, ¿ya? Porque simplemente un sismo también en el Cusco sería criminal, ¿no? Solo imagínense salir dentro de las escaleras, digamos, de muchos de los barrios y que se realice un movimiento telúrico. Imagínense muchas personas cayendo por escaleras, rodándose hasta la falda de sus cerros, ¿no? Imagínense ello, ¿no? Imagínense los grandes montículos de tierra, Dios no quiera, pero que llueva, haya una carga de peso adicional, más el movimiento sísmico, y cuántas zonas no tendrían problemas. Solamente viendo la falla de Tambomachay, que una idea sencillita para usted televidente. Si vive en la ciudad del Cusco, usted habrá visto el Cerro Picol. El Cerro Picol tiene como una cicatriz, ¿no? Como una herida. Eso es porque por ahí pasa una falla geológica. Entonces, el distanciamiento que se genera entre la falla por su propio movimiento se ve más claramente en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar, no? Que directamente el sismo ocurra ahí. Y si ocurre ahí, pues quienes sepan del Arapa, en la parte superior, hay zonas que se hacen laguna. Imagínense un derrumbe de tierras cayendo sobre el agua, bajando como huaico hasta las partes más bajas del Arapa. O sea, ya requiere también ir planteando obras de contención para evitar mayores daños y perjuicios dentro de la ciudad. Esperemos esto sea parte de la agenda política, pues, de los siguientes meses. Bueno, siguiente central. Otra de las noticias de esta semana ha sido Platzi, es la empresa más ambiciosa en términos tecnológicos de América Latina. Fundada en México, tuvo el sueño de convertir a Latinoamérica en una potencia dentro del desarrollo de tecnología digital.
Bueno, no lo ha logrado, pero lo interesante es los datos que nos está mostrando, que me parece son importantes para que no piensen pues que hay un sesgo directo en atacar a algunos sectores, sino que hay problemas que identificados están afectando a todo el mundo. Así que ya dejemos de vernos el ombligo y empecemos a tomar datos en relación con otros sectores del mundo, ¿no? Este, por ejemplo, es el índice de corrupción. Entre más abajo se estén en la línea, más corrupto es el país. El más bajo de todos es África subsahariana. ¿Seguido de quién? De Medio Oriente y el norte de África. Marruecos, esa zona. En rojo, América Latina. América Latina en rojo. En amarillo, Asia-Pacífico. O sea, nos parecemos a la corrupción asiática. Y en la parte más alta se encuentra Europa, ¿no? Y Estados Unidos. O sea, los datos van mostrando que de las regiones con menor tasa de corrupción se encuentra Europa y Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Creo que debes empezar a entender que la corrupción se lleva la calidad de vida de la gente. No solo es que la corrupción roba directamente plata que serviría para más obras. No solamente es eso, sino que la corrupción también es pues que personas no preparadas ocupen un cargo de representación política y que ese cargo de representación política, lejos de ayudar a la sociedad, termine perjudicándola o más aún, volviéndose una función parasitaria, que no aporta a la sociedad pero vive de ella, ¿no? Entonces eso también es corrupción y es un reto que continentalmente tenemos que enfrentar. No solo es el Perú, también pasa en México, también pasa en Brasil, también pasa en Argentina. Esto lo estamos viendo en todos los países. No olvides, Lula da Silva llega al poder y Odebrecht, el caso de corrupción más escandaloso de toda la historia reciente, queda en libertad, ¿no? No hay ningún culpable. Y en el Perú, el señor José Domingo Pérez los liberó, pero aún así sigue considerando un héroe para muchas personas, ¿no? Bueno, cada uno es libre de elegir a sus héroes, pero particularmente yo no lo elegiría, ¿no? A ver, siguiente imagen central. Han pasado muchas de estas imágenes y miren, este es la trampa del sistema, corrupción versus informalidad. Lo que nos está diciendo este cuadrito, así en sencillito es, en un país donde hay mucha norma, mucha exigencia, realmente lo que pasa es que hay mucha más corrupción. Y si hay mucha más corrupción, la informalidad es una manera de supervivencia en esa sociedad. Como pueden ver ahí, Venezuela está con por encima del 80% de la informalidad. Y en índice de corrupción, o sea, está en uno de los países más corruptos de toda la región, ¿ya? Entonces, corrupción e informalidad van de la mano. El mensaje de la nación que ha tenido la señora Keiko Sofía Fujimori habló de la flexibilización laboral y también de reducir las barreras burocráticas. Si entendemos que las barreras burocráticas al final del día son las que permiten que un agente estatal para dar un permiso pues tenga que pasar por un trámite, y en gran medida esos trámites quizá se convierten en barreras que pues piden algunas cosas o se vuelven más estrictas de forma casi innecesaria. O sea, yo les digo, un CIRA demorar 8 meses, un trámite que por ley debería ser 30 días. Yo he hecho los trámites de licencia de obra en la casa de mi madre, por ejemplo. Hubieron varias observaciones en más de una ocasión en contra del reglamento de procedimientos administrativos, e incluso cuando ya había pasado por encima del silencio administrativo positivo, igual no le dieron por reconocimiento. Al final se tiene que volver un juicio contra la Municipalidad del Cusco. O sea, ¿cómo es posible que vivamos en una ciudad donde prácticamente ser formal sea una tragedia? Pues lo que nos dice este cuadro es algo que todos sabíamos o intuíamos, que es que el sistema está hecho para vivir de la corrupción y por eso obliga a que la informalidad sea alta. Una de las promesas de la señora Keiko es pues reducir esas barreras y simplificar los trámites. Bueno, veremos entonces en qué estadística inicia el gobierno y termina. Pero este gráfico era muy importante y me parecía muy especial poder compartírselos, ¿no? Por ejemplo, miren Reino Unido. Reino Unido casi no tiene corrupción y casi no tiene informalidad. O sea, es mínima, si es que existe corrupción allá,
y su informalidad también es mínima, está por debajo del 10%. O sea, es una situación totalmente contraria a la del Perú, ¿no? Entonces permite desde el Estado incluso poder formular mejores políticas públicas, puesto que sí se conoce el país, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Seguiremos avanzando con algunos de estos gráficos que de nuevo, me parece que es importante que entiendan por qué seguimos como estamos. Este grafiquito es uno muy sencillo, pero que es muy importante para entender por qué Latinoamérica no crece. En verde, ustedes van a ver, es la cantidad de dinero que se ha invertido en los últimos 5 años en Latinoamérica. Y en rojo es el total de dinero que ha dado esa inversión, ¿no? Las ganancias. Como pueden ver, pues el dinero en general no ha producido ganancias hasta el año 2025. Hubo un shock de inversiones en el 2021 que, bueno, no hemos podido aprovechar por razones obvias, pero que en Latinoamérica ha tenido un shock de inversiones y que, como pueden ver, la recuperación de esas inversiones ha sido por debajo de la mitad. O sea, Latinoamérica no da esperanzas al mundo de muchas inversiones. A eso evalúa las últimas elecciones que hemos tenido y piensa qué propuestas ayudarían a que el número en verde crezca, porque al final es más plata invertida en nuestros países, y que a su vez lo rojo crezca, porque lo que haría es que más gente venga a invertir, porque se darían cuenta que vale la pena porque recuperan su plata. ¿Se dan cuenta? Latinoamérica no ofrece al mundo seguridad de inversiones, ni siquiera que el dinero que se invierta pues vaya a generar retorno. Esto es una noticia importante, bomba, porque cambia un poco la dinámica de cómo ver el futuro en sus propios países. Esperemos estas cosas cambien, esperemos seamos uno de los primeros, pues eso traía una gran cantidad de, ya no habría tanta pobreza en el país. Y para mí, pues que todos nuestros hermanos tengan cómo ganarse la vida digna y otorgar mejor calidad de vida hacia sus familias, sería lo importante y lo ideal, ¿no? Entonces, siguiente central, es datos terribles. Invertir en Latinoamérica no ha sido rentable. Esto también ha dado Platzi, que me ha parecido una de las cuestiones nada más, se podría decir, inverosímiles. Ustedes pueden ver en las barras la cantidad de retorno de inversión que genera el dinero en el mundo. Estados Unidos está en azul, Europa está en amarillo y Latinoamérica está en verde. O sea, cada dólar que se invierte en este planeta, si tú lo invertirías en Cola Real o en Coca-Cola. Pues lo que te dice el gráfico es mucho más rentable que inviertas en Coca-Cola que en Cola Real, ¿no? ¿Qué significa? Que nuestro sector de inversiones a nivel latinoamericano simplemente está roto. Hoy en día, lo que nos dice este gráfico es, si quieres tener un futuro, no podemos evitar poner la mirada en Estados Unidos, que es hasta el día de hoy el mercado más rentable del planeta. Esto sobre todo porque en el Cusco hemos tenido siempre esta dualidad, ¿no? Pero esta dualidad llega a fanatismos irracionales, ¿no? O sea, uno puede identificarse con la derecha, pero eso no significa ser subordinado de Estados Unidos. Uno puede identificarse con la izquierda, pero no significa subordinarse a China. Entonces, Estados Unidos sigue siendo un lugar donde la inversión, porque fíjense, ¿dónde creen ustedes que van a invertir las AFPs? ¿Dónde sería? Creo que se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahí hay una alianza que no se puede romper, más que nada porque la conveniencia del crecimiento, incluso de la riqueza nacional, viene con cierta alianza para aprovechar a sus socios, ¿no? En este caso, ¿qué le podríamos vender a Estados Unidos que le interese tanto que el Perú pueda ponerse de moda en una política de carácter incluso nacional? Entonces, todo esto estaría dándose pues en los próximos años, ¿no? Piense usted, ¿no? Piense usted,
Si usted tiene un amigo en Estados Unidos, pues llámele, dígale si le podría hacer el favor de hablar con alguien de una tienda. Que usted tiene un producto de café que quiere enviar desde el Cusco hasta allá. ¿Cómo podrían hacer para acordar sobre las ganancias? Y como ve, pues ese negocio sencillo que podría obtener a través de un amigo, pues tendría unas posibilidades de rentabilidad muchísimo más altas que si invirtiera en el propio Latinoamérica. Otro mercado potencial es Europa, pero sobre todo el más cercano, pues es Estados Unidos. Piense usted qué podríamos venderle, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que se pueda dar? Pastillas antisueño o para camioneros, coca en polvo, yo qué sé. Imagínense esas opciones y pues esto tiene que llamarlos la atención porque acá hay mucha gente que solo por esa oposición pues ya no quiere saber nada de otros países y eso tampoco es muy positivo, ¿no? Entonces miremoslo, reflexionemos también, ¿no? Siguiente central, a ver, de los gráficos, ya nos estaremos acercando al final, estimados hermanos y hermanas. Ha sido una semana muy interesante, ¿no? Como pueden ver, este es un gráfico de todas las unicornios, se les conoce, empresas que tienden a sobresalir en su primer año, que salen como empresa y que se vuelven de las empresas puesto más cotizadas del planeta, ¿no? Esa es Latinoamérica. Siguiente imagen, como pueden ver es casi nada. Hay años en que no hay nada, o sea, no hay liquidez, no hay plata, no genera ganancia. Y esto es del mundo, en Estados Unidos. Hay años en que hay 120, como el año 2021. Hay años con menor cantidad, pero siempre hay novedades tecnológicas y otras empresas que sobresalen en el mercado. O sea, piensen en eso. O sea, quizá para toda la nueva ola emprendedora, piensen en venderle también, sobre todo a Estados Unidos, y cómo aprovechar esta nueva etapa de acercamiento que se ha dado, pues gracias a Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos, ¿no? Que tiene muy buenas relaciones con el país. Sin embargo, algo que también va a tener que enfrentarse la señora Keiko Sofía, ya la siguiente imagen, por favor, y como ven, o sea, tómense en cuenta eso, esto tenemos que aceptar, izquierdas y derechas tienen que aceptar que acá hay un trabajo pendiente. ¿Qué es lo que está en pantalla? Es la desigualdad en América Latina y otras regiones. La región más desigual del planeta es América Latina y el Caribe. Entonces, independientemente de quién esté al mando, vamos a tener que tener de acuerdo que es una de las brechas a tener que vencer como país para lograr que pues cada vez más existan menos conflictos entre nosotros. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Tuparanchis Capa.